Por su morfología. Depende de qué. Por su morfología y su funcionalidad. Morfología o anatómico y Funcionalidad. fisiológico. Anatómicamente, ¿cómo se divide? Sistema nervioso central. Central y periférico. Un sistema nervioso central y un sistema nervioso Periférico. El central, ¿cómo está compuesto? Encéfalo. Encéfalo y neuronal. ¿Y el encéfalo cómo está compuesto? Cerebelo. Cerebelo y tronco encefálico. ¿Y el sistema nervioso periférico por? Nervios. Pares craneales, los nervios raquídeos. Nervios y ganglios. ¿De quién? Los 12 De los 12 pares craneales, de los 31 a 33 Nervios raquídeos. Y fisiológicamente, El uno sistema somático de relación y uno neurovegetativo, visceral o autónomo. autónomo. Y ese sería un periférico, un simpático y un parasimpático. Y también tiene nervios y ganglios. ¿Cuántas neuronas tenemos? Más de 100.000 millones. Más de 100.000 o más de 100 millones. 100.000 millones. 100.000 millones. Específicamente. Tengo 5 años para gastarla en dormir. ¿De dónde originan? De la cresta neural. Mesodero. De la cresta Y neural. eso, ¿no? Usted tiene que funcionar el sistema inmune mediante. ¿En qué se transforman? En fagocitos móviles. Sí, es que no te falta. Bueno, entonces, No. fíjate de que neuroanatomía es algo largo, complejo, que es netamente de memoria. Aquí está mi libro. Este es el libro de Neo. El mío. Todo subrayado. Usted lo mira, está todo subrayado. ¿Por qué no hice apuntes? Porque para qué si todo tengo que memorizar. No voy a hacer Si usted apuntes. hace apuntes, depende de cada uno, porque le va a tomar harto tiempo. Yo conozco una persona que transcribió todo el libro. La verdad no sé por qué. Pero cada uno estudia su Bien, modo. El parcial, ¿cuánto tiempo tenemos para el parcial? ¿Ya saben la fecha o nada? No. Finales de noviembre, dijo. 21 de noviembre. Dale. El 21 de noviembre. Un tema por día. Me aprendo 2 libros ¿Ya? otra vez. Nosotros vamos a avanzar 3 temas por clase. ¿Ya? 3 capítulos. 3 temas por clase, la misma modalidad. Ya vieron cómo eran las exposiciones conmigo. Me ponen un poco lo esencial y yo explico lo demás. Porque así es la modalidad de este año, ¿no? Eso es lo que ha sucedido en los otros años. Entonces vamos a empezar neuroanatomía. Voy a hacer mierda, negro. Como ya les dije, Hay que meterle ahí, viejo. se encuentra representado por dos cosas. Estructuralmente, neurona, funcionalmente, Arco reflejo. arco reflejo. El concepto aquí está. Ya lo saben de memoria, no hemos repetido algo. A ver, Bautista. Concepto del sistema nervioso. No, estímulo, lo procesa. Y expresa. Ahora, ¿qué es un arco reflejo? Es la vía de Ya, la definición de un estímulo que viaja directamente ¿a dónde? Al sistema nervioso central. ¿A dónde va a viajar? Al sistema nervioso central. Al sistema nervioso. Central. Y de ese lo va a procesar, analizar y lo va a expresar mediante qué? Órganos efectores. ¿Cuáles son los órganos efectores de Big Shock? Glándulas y músculo liso, esquelético y cardíaco. Y no cardio. Bien. ¿Cuál es la función entonces Son 20 capítulos. de transmite el impulso nervioso? 20 dividido Pero tiene una relación directa con órganos, ¿como quién? en 6 semanas. De- le van a dar nutrientes
Eso. Pero esos órganos son vitales, como ser el cerebro. El cerebro necesita oxígeno y glucosa de manera directa. ¿Ya? ¿Ustedes han visto en histología barrera hematoencefálica? ¿Han visto? ¿Cómo está compuesta? Lámina basal. Los pies vasculares de los artrocitos. ¿Mm? Los pies vasculares de los Los artrocitos. pies vasculares de qué? Los artrocitos. Ahora, artrocitos y El endotelio vascular. exactamente, 3. ¿Cuántos Dalton tiene barrera hematoencefálica? ¿Cuántos Dalton deja pasar? Lo vi en un video, Está en el rover. En el rover, si no me equivoco, es 200 o 400 diales. Me quedé Diales. atrás, los tipos en Claro. corona. ¿Ya? Entonces esa es la barrera hematoencefálica. Está compuesta por endotelio vascular, los pies de los artrocitos y lámina basal. 3 cosas. Esa es la barrera hematoencefálica. ¿Para qué me sirve a mí saber eso? Para que no se filtre la sangre. Para que no se filtre la sangre porque necesita para procesar lo que debería ser un filtrado de la sangre o de la vida de Ya. Para que no se mezcle la sangre con el líquido cefalorraquídeo. Eso. Sencillo. ¿Y por qué no queremos que se filtre o se junten esos dos? Porque alteraría la función del sistema nervioso. Ya te daría. Si vos juntás sangre con líquido cefalorraquídeo, ¿qué pasará? ¿La sangre es espesa o es agua? Es espesa, Espesa. ¿Por qué es espesa? porque contiene nutrientes. ¿Pero es más agua o más espesa? 55% de agua. por el ¿Qué dicen ustedes? A ver, piensen, yo he llevado tejido sanguíneo. Ahora a ver, ¿ya? Entiende, yo creo. ¿Cuánto de plasma en porcentaje hay? 55%. 55. ¿Y el plasma qué tiene? Agua. Agua. ¿Y el hematocrito? 45. Entonces, ¿el hematocrito qué es? La porción sólida de la sangre. Tiene 45, tiene menos, entonces es más agua. En condiciones fisiológicas. Ahora, en una persona que tiene muy espesa su sangre, ¿su presión es alta o baja? Alta. Yo diría baja porque no puede ser No, jugado. baja. ¿Va? ¿Qué es la presión? Es la fuerza. Eso. Es la fuerza que Presión ejerce. es igual a fuerza energía sobre la superficie. Eso es presión. Hay caso Yo leí que era en medicina, presión arterial. Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Sí es. Entonces, si esa sangre es espesa, ¿cómo va a estar chocando? No puede hacer presión. Es espesa. Entonces, la presión va a estar baja. En cambio, cuando está muy agua, es decir, el plasma está correcto y se pasó, entonces va a ser una presión alta. ¿Quedó claro entonces? ¿No? Hematocrito, 45%. Plasma, Buen 55%. datazo. ¿Qué tiene el plasma? Agua. ¿Qué más? Proteína. ¿Proteínas qué? La Plasmáticas. ¿Cuáles son? la albumina, Albúmina, inmunóglobulina, inmunoglobulina inmunoglobulina, ¿qué más? y la globulina, digamos, que se dividen en la inmunoglobulina y globulina normal. Ya. ¿Cuál es la función de la albúmina? Mantener la presión homeostática. Ya, mantiene la presión osmótica. No, otro nombre 5 tiene. Homostática. Creo que sí es. Debe ser. ¿Para qué nos sirve eso? Para que la sangre no se pues, salga de los vasos sanguíneos. Exactamente, no esté saliendo. Y otra muy importante, nos mantiene parados, nos mantiene sentados. Como decían acá. Porque sin esa presión que está ejerciendo, porque si el organismo no ejerce ningún tipo de reacción, pues estaría muerto. ¿Qué hace el muerto? Está quietito, Frío. ¿no? Entonces, todo tienen que razonar, ir conectando. ¿Ya? El año van a contar más cosas. Es para que ustedes ya vayan ambientándose y usen la lógica. Por ejemplo, yo les dije la presión es baja o alta y al toque me dicen, ni razonaron, ni la pensaron. Entonces, ¿qué hago yo? Que así Pienso en somos hematocrito, nosotros, pienso somos en plasma, rápidos. ¿cuál vale más? Yo pensé que era Condiciones más. fisiológicas. Entonces, siempre tenemos
no da razón. Ahora sigamos. ¿Qué es la homeostasis? A esto quería llegar yo, por eso le expliqué de lo de Es la autorregulación de lo que va, digamos, del sistema interno del organismo. ya medita. Es el equilibrio que debe existir en el organismo. El equilibrio del organismo. Mal. ¿Por qué? Concepto claro. Trata de estabilizar. No es el equilibrio, porque nosotros nunca estamos en equilibrio. O estás triste, o estás feliz, Yo me siento o estás equilibrado. llorando, o estás riendo, pero nunca hay un equilibrio. Por eso la homeostasis, el concepto del conjunto de reacciones que trata de estabilizar. Esa es una gran pregunta de fisiología. Y ustedes tienen que verla en endocrino, lo van a ver. Que trata de estabilizar, ¿no? Trata, porque no lo hace completamente. Porque si nos estabiliza completamente, ¿qué pasaría? Muerte. Está todo estabilizado. No hay más. Bueno, entonces eso es homeostasis. ¿Y quiénes trabajan para conservar la homeostasis según la anatomía? El sistema nervioso y Endocrino. el endocrino. El sistema ¿Mediante que- quiénes? Nervioso y endocrino. Hormonas y neurotransmisores. El Eso sistema nervioso trabaja mediante el coordinadamente. nervioso con neurotransmisores de una acción breve, es decir, un ratito. ¿Y quién estimula estos para que salgan de la vesícula presináptica? Los canales de calcio. Me Ya. olvido eso, me olvido. Más adelante. El sistema endocrino mediante hormonas. A ver, alguien no me ve una hormona. Hasta el, sí. Cualquiera. ¿Cuál? Oxitocina. ¿Dónde se secreta oxitocina? En la neuroepófisis, ¿Dónde? neuroepófisis, apófisis, neuroapófisis, ¿Dónde? en la hipófisis, pero en la hipófisis, ¿Adeno o no? en la otra. ¿En cuál? No me acuerdo su nombre, pero, Neuroepófisis. pero sí ¿Oxitocina ahí? y la dopamina, no, oxitocina, ¿Oxitocina ahí? tiene un ADH, pero tiene un nombre, su abreviación es ADH. ¿Lo utilizaste? No me acuerdo. Bueno, ¿para qué sirve la oxitocina? Estimulación al momento, en la mujer en el momento del parto. Exactamente, para eso no sirve. O sea que el hombre la tiene para... Creo que era el momento en el hombre creo que era el momento de la eyaculación, si no me equivoco. Ya. Lo que hace esta también, tiene oxígeno. Entonces Excita. cuando el hombre también le falta el oxígeno, manda también, que necesita fuerza. Ah, sí, pues. Bueno, entonces, mediante hormonas, pero estas hormonas, en diferencia de los neurotransmisores, duran más, tienen un efecto tardío, duran más. Dígame. Ahora el desarrollo del sistema nervioso está mediado por tres fases, ya vimos, ¿no? ¿Cuáles son las tres fases diarias? Las tres fases del desarrollo del sistema nervioso. Ah, Daniel. El nombre de la hormona ADH. Bien. La inducción es la primera fase. ¿Qué pasa? El ectodermo forma el ectodermo y esto forma la placa neural. ¿Qué día? 17 de memoria. ¿En qué región? En la región dorsal. Dorsal. La siguiente etapa, neurulación. La placa neural ya estaba formada. La da el neuroectodermo. ¿En qué día? 17. Ya está formada. ¿Pero qué va a hacer? Se va a pegar. Y va a formar el Canal neural. Y al formar el canal neural, posteriormente se forma el Tubo neural. Y es un tubo. Entonces, si es un tubo, tiene dos neuroporos, en este caso, ¿no? Como estamos en neuroanatomía. Uno anterior y otro posterior. ¿Qué día cierra? El día 24 y el 26. ¿no? El anterior el 24 y el posterior el 26.
en lo que iba la Y de estas, como explicó su compañero Carlos, unas células del borde se separan y van a llegar a formar la cresta neural. Y va a derivar lo que decía Rudy, que se llama el hueso periférico, el autónomo y la médula de la glándula suprarrenal. ¿Dónde se ubica la glándula suprarrenal? Polo superior. Sobre los riñones. Bien, ¿para qué sirve la médula? Hormonas. Produce hormonas. Aldosterona. Bien. Sigamos. Formación de vesícula encefálica. ¿Qué fase es? 3. La tercera. Gracias a esta vamos a dividirlo en dos, un extremo cefálico y un caudal. ¿Qué es cefálico? Superior. Y caudal, la cola, cauda, segmento caudado del hígado. ¿De acuerdo? En el extremo cefálico, antes de que se cierre, van a aparecer 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo, encéfalo. O también llamadas, a ver, Camila, ¿cómo se llaman también? Esas 3 vesículas, ¿cuáles son sus otros nombres? Superior, medio y posterior. No. El nombre, no lo que da. Es 3 cerebros, anterior, medio y posterior. El nombre es lo mismo. Y el extremo caudal no se va a modificar, sino que va a permanecer por toda la vida hasta que se muera en el conducto raquídeo. Y la orina aquí, la médula espinal. ¿Alguien tiene para borrar? Hay que comprar el sumo Para que borre. Va a estar bonito, si lo entiendo. Por ahora está bien. Tampoco raro. Oye, ¿por qué hay tanta gente? ¿Se tiene examen mañana? Sí, mañana hay examen, no sé de qué grupo. A ver, vamos a explicar un poquito la tercera fase aquí en dibujo. Les decíamos que tenía 2 extremos, ¿no? Esto sería el extremo cefálico. Extremo cefálico. Y esta, el extremo caudal. Como la cola. Ahí está la cola. En el extremo cefálico, antes que se cierre, va a dar origen a 3 vesículas: prosencéfalo, también llamado cerebro anterior, medio, lo mismo, ¿no? Y van a dar origen, ¿en qué semana? En la quinta semana. Quinta semana. En la quinta semana dan origen a quién? El prosencéfalo da 2, ¿a cuál? El encéfalo y el encéfalo. El encéfalo y el mesencéfalo. El mesencéfalo se mantiene. Y el romencéfalo va. Mesencéfalo y encéfalo. Y esa cola, el extremo caudal, ¿dónde se va a permanecer? Conducto raquídeo. ¿Por un tiempito nomás? Todo. Hasta la muerte. Hasta sigue ahí. La muerte sigue. Hasta que lo meten a la. Ahí va a permanecer la médula espinal. Bien. Entonces, ¿quedó claro el desarrollo embrionario? ¿No? Facilito. Ahora aquí vamos a la quinta semana. Las vesículas encefálicas primarias, ¿cuáles son las primarias? Proencéfalo, mesencéfalo y encéfalo. Las 3 primarias. ¿En qué semana? Quinta. Tercera. Las primarias en la 3, las secundarias en la quinta. Así va la cosa. Entonces, en la quinta semana recién estas van a nacer 5 vesículas secundarias, derivadas de las 3 primarias. Claro, 3 primarias, 5 secundarias. Aquí está lo mismo que le escribí ahí. Ahí, pero ya en castellano. Ahora, la médula espinal, ¿de dónde va a originarse?
del extremo caudal de quién? Del tubo neural. Pero ese tubo neural tenía una forma de un rombo. Al nacer, claro, el canal, al nacer tenía una forma de rombo, pero de esto, tubo neural se va a ir separando en las porciones laterales y va a ir formando estos surcos limitantes que van a ver en el capítulo 2. Van a ver cómo se divide el sistema de laminación. Pero gracias a estos surcos limitantes vamos a tener dos divisiones principales. Una estructura anterior y una posterior. La anterior es de función motora. posterior el anterior tiene forma de una placa basal, es decir, de base. Y la estructura posterior alarga. Es como, ¿qué forma le podemos dar? Mariposa. Una mariposa. Ahora aquí está detallado lo que hacen de ellas. Da el encéfalo y el diencéfalo. El diencéfalo da el cuerpo ¿Cómo va la estriado. situación? Del telencéfalo, ¿qué me van a hacer? Cuerpo estriado, los núcleos grises. ¿Cuáles son los núcleos grises? La corteza cerebral. Caudino, caudado, claustro y Lenticular. 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 ¿Qué forma tendrá el lenticular? De doble. ¿Qué más tenemos? Corteza cerebral y el cuerpo estriado. Pero hay algo que está remarcado. ¿De qué? Ventrículos laterales. Laterales. Vínculos laterales. Yo he remarcado todo lo que está en relación a los líquidos cefalorraquídeos. Ahora vamos al diencéfalo. Del diencéfalo, ¿qué van a hacer? Todos los tálamos. ¿Y quién más? Y el tercer ventrículo. ¿Cuáles son los tálamos? Tálamo. 5 y el sexto es el tercer ventrículo. Así mismo. Luego tenemos el mesencéfalo. Este no me va a subdividirse en ninguno. Me va a dar la lámina cuadrigémina, los pedúnculos cerebrales y El acueducto mesencefálico de no Silvio. da ventrículo. Es un acueducto que vamos a ver después que da paso a la comunicación entre quiénes. Entre los El tercero y ventrículos laterales. cuarto ventrículo. Tercero y cuarto ventrículo. El tercer y cuarto ventrículo. No importa. El romencéfalo Está me da origen al metencéfalo, mielencéfalo y al cuarto ventrículo. Muy importante. Lo van a ver en capítulo 3 y 4. Metencéfalo, anteriormente ventral, dorsal o posterior, o cerebelo. Memoria. Mielencéfalo aquí, médula oblongada, aquí llamada bulbo raquídeo, médula oblonga. Y el tubo neural quedó como Médula espinal. médula espinal. Ahora aquí están las cavidades ventriculares. ¿Cómo se originan estas cavidades ventriculares? Dice que se van a dilatar el tubo neural y estas se encuentran llenas de LCR, significa líquido Cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿De dónde se originan? Se reabsorben y se ubican. Se originan de los plexos coroideos, se reabsorben de las extremidades aracnoideas y se ubican en los ventrículos. Y aquí están las comunicaciones que existen entre ellos. Los ventrículos laterales, como es un corte sagittal, solo vemos uno. En el ventrículo lateral, con el tercer ventrículo mediante agujero interventricular del hombro. El tercero, aquí está el mesencéfalo. El tercer ventrículo, el cuarto ventrículo mediante El acueducto de Silvio. este de aquí, en el mesencéfalo mediante arriba, baja por ese acueducto y baja. Y el cuarto con el ventrículo terminal de la médula o de Krauss, ¿cómo? Conducto central o ependidimario. Por el conducto central, vestigio del conducto primitivo motor. Estas son las comunicaciones interventriculares. ¿Ya? Ahora vámonos a las malformaciones
congénitas. Es lo último, ahí acaba. Para evitar todo esto, ácido fólico. De memoria, hasta que salga. Usted ve una embarazada, llega a su consultorio, ácido fólico. De memoria. ¿Por qué? Porque va a facilitar la neurogénesis. ¿Qué será eso? Génesis, origen o nacimiento. Sistema nervioso. Entonces vamos a ver, nos describen 4 tipos de patologías principales. Por la ausencia del cierre del neuroporo anterior, tenemos 2. Una que viene a ser un cierre insuficiente y otra por un cierre total. Insuficiente anencefalia. Cuando ustedes siempre van a ver todos los días esta letra A, ausencia, significa que no hay. Si yo le pregunto, cuando alguien no puede comer, ¿qué sería? No, dificultad para tragar. Falta de apetito. Dificultad para tragar se llama disfagia, dificultad. Pero cuando no puede tragar nada, no afagia, le pone la A. ¿Ya? Siempre que va una A, es decir, nada, 0. A. Cuando va un dis, algo por ahí, más o menos. Pero cuando va una A, es netamente, no hay. Entonces, en este caso, es la ausencia del cerebro anterior. ¿Cuál es el cerebro anterior? El prosencéfalo. ¿Y el prosencéfalo a quién da origen? No, ¿Cómo? no, o sea, dice que igual es la holoprosencefalia. También la llama. ¿Cómo? No, la holoprosencefalia es la ausencia de uno de los lóbulos cerebrales. La anencefalia es totalmente. Bueno, entonces la anencefalia es el cierre insuficiente del lóbulo anterior. ¿Y usted cómo lo va a ver? Esa es un niño, un neonato. ¿Qué es neonato? Un niño recién nacido. Eso es neonato. ¿Hasta Entonces, los cuántos días se considera neonato? ¿Hasta los cuántos días de nacido se considera neonato? algunos dicen 26, 28, pero otros dicen el primer mes. Sí, un mes. Depende. Pero un límite de un primer mes. Después ya Después No ya solo el no cerebro, es sino neonato. también lo que es el cráneo, ¿no? ¿Qué? Sí, es así, entonces no solo el Luego cerebro, sino tenemos- también el cráneo. Pero sí, pero los embriones, digamos, los fetos con esa malformación casi no llegan a nacer, ¿cierto? Claro, algunos dicen, pero es que depende, digamos, si lo diagnosticas y le das tratamiento, intentas, puede que nazca, puede. Pero hay casos extremos como, no sé si ustedes han visto este personaje, no el mismo, ¿no? Creo que salió en los circos antes. ¿Han visto fotos? Yo creo que han visto por ahí, ¿no? Obviamente no es el mismo, no había color en ese tiempo. Por eso yo siempre me acuerdo de anencefalia. Luego tenemos la encéfalo-meningocele, un trabalengua, ¿no? Pero aquí está clarito. ¿El encéfalo qué es? Es parte del cerebro anterior, el encéfalo. Nacía del prosencéfalo. El encéfalo es todo lo que está en dónde? En el neurocráneo. Y la médula espinal está en el postotoraquídeo. Así dice en neuroanatomía. Entonces, ustedes, encéfalo, asócialo siempre al extremo anterior de la locura. Meningo. ¿Qué es meningo? De la Meningo. De la meninge. Y cele, protrusión. Cele significa protrusión. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Protrusión del encéfalo y la meninge. Ahí está. De las dos. Por un defecto en el cierre total del mismo neuroporo anterior. Ahora hay otra que no tiene nada que ver con los neuroporos. Es la hidrocefalia congénita. Es decir, cefalia dentro del encéfalo. Va a haber un aumento del líquido cefalorraquídeo. Por dos causas siempre que se han visto. Por una obstrucción de la conducto encefálico o por falta de desarrollo del agujero interventricular. ¿Cómo se llama este agujero también? Pulmón. O
¿De qué? Memorícenlo siempre los Mongro. conceptos porque Mongro. el libro después repite M-O-N-R-O. con otro nombre. Y ahí van a estar perdidos. ¿Cuál dijo Ausi? Disculpa. Mon. Ahora te recuerdas de nombre. De Mon. Monro. Mon. No Monroy. Mon. Mongro. La vaca. Monro. Y M-O-N-R-O. puede ser también por otros trastornos en el sistema circulatorio, por la relaxación, la producción o la obstrucción. Así yo lo tengo memorizado: relaxación, producción o la obstrucción. Una de esas. Y la espina bífida. ¿En qué neuroporo ya nos encontramos? Posterior. ¿Qué es espina bífida? La ausencia de la apófisis espinosa y ¿Se acuerdan que eran bituberculares? Aquí está diciendo bífida. Es decir, no hay. No hay. O le falta el desarrollo de las apófisis espinosas de las vértebras. Y eso se va a dividir en 3 patologías. Tenemos la espina bífida oculta. Es decir, le faltan las apófisis espinosas y las láminas vertebrales. ¿De qué región mayormente? Lumbar. Luego tenemos la meningocele. ¿Cele qué era? producción Y meningo. de las Meninges. meninges. Producción de las meninges, pero como está englobada dentro de esta, le sumamos esa espina bífida oculta a esta. Por eso dice, a la versión anterior le sumas la producción de las meninges. Eso es meningocele. Luego tenemos mielomeningocele. Esto hace referencia para diferenciar la cola de caballo. ¿Qué es la cola de caballo? ¿Qué es la cola de caballo? Lo que compran nada para el té. No. Vamos a ver, la cola de caballo. Lo que simban en las ferias. ¿Cómo queda esa parte de abajo donde ya la médula con Lo van a ver en el capítulo 2. Toda esta es la médula espinal. ¿Ya? Pero llega a un nivel, a nivel de lumbar 1, lumbar 2, el disco entre esas dos vértebras ya no se continúa dando los pares raquídeos de esta manera. Ya no. Sino que se convierte en diversas hileras, como hilos. Y a partir de este segmento se denomina cola de caballo. Cola de caballo. Lo van a ver más adelante cómo se estudia eso. Ahora usted me dirá, ¿será que más abajo entonces ya de dónde sale lumbar 3, lumbar 4, lumbar 5, saca 1, saca 2, saca 3, saca 4, saca 5? ¿De dónde saldrá? Del filo terminal. ¿Alguien dice otra cosa? Lo que describe en neuroanatomía de González es que ellos se van a encargar de dar esos nervios. Es decir, los últimos lumbares se encargan de dar esos nervios para ellos. Disculpe, Ausi, pero cola de caballo solamente sería L1 y L2, o sería todo ya. No, Todo. a partir de L1 y L2 se forma la cola de De caballo. L1 hasta la sangre 5, digamos. No. L1 nomás. L1, a lo que entendí yo, L1, L2 en el disco. En el medio, en el disco. Y ahí se va a formar. Ahí en ese disco. Es decir, a partir del lumbar 2 podríamos decir. Pero ese es el límite. Como siempre en medicina no podemos decirle siempre en lumbar 2 va a estar, o siempre en lumbar 1. Ahí, digamos, o lo L1 o L2. Entonces eso se va a encargar de dar los otros nervios raquídeos y así completar los plexos. Eso es lo que dice la anatomía de González. Lo van a ver después. Entonces la mielomeningocele, esa cola de caballo, sale hacia la meninge, se queda dentro y la protruye. Esa. Entonces aquí está de nuevo. Espina bífida oculta, ausencia de quién? De la apófisis espinosa y la lámina vertebral. Es decir, deja que salga. Meningocele, a lo que teníamos, lo mismo, le sumamos ¿qué? Protrusión de las meninges. Y la mielomeningocele, la cola de caballo, es dentro de las meninges. ¿Quedó claro? Yo creo que es un poquito confuso cuando leyeron. Pero ya está más claro. Por los dibujitos lo estoy entendiendo. Lo que estaba solo no sé qué cosa, una cosita, pero Bueno. una cosita y así. Ahora sí vamos a lo que
deben darle una importancia sublime. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? Hay personas que hasta el quinto año están y no saben qué es el sistema nervioso. Increíble. Le pregunta qué divide el sistema nervioso y no sabe. Entonces esto tiene que saber de memoria, por toda su vida. Si yo le pregunto cómo se divide el sistema nervioso, como me respondió Pablo, ¿qué me dijo? Depende. Siempre tienen que saber depende. Es algo que siempre hay que saber. Porque a veces uno se altera, rapidito quiere responder, pero no piensa antes de responder. Tiene que saber. ¿Por qué dijo depende? Porque hay dos formas. Ahora, si yo te pregunto, ¿cómo se divide el sistema nervioso de manera fisiológica? Ahí puede disparar. Un somático en relación con los sentidos, la piel, el aparato corporal, un montón. Pero si yo te pregunto cómo se divide el sistema nervioso, me tendría que decir esto: fisiológico, anatómico o morfológico. Listo. Entonces, la manera fisiológica se divide en dos: un somático de relación, un autónomo, de vegetativo o visceral. Somático o de relación. ¿Qué es soma? Cuerpo. Soma. ¿Dónde hay soma? En las neuronas. Neurona. Soma. ¿Cuál es el soma de la neurona principalmente? Es donde se aloja el núcleo. Pero ¿cuál es el principal soma? ¿Está bien? ¿Cuál es el principal soma? El axón. Algunos lo toman al axón. ¿Por qué? Usted me dirá, pero el axón es una prolongación. ¿Se recuerdan qué tipo de neuronas hay? Sí. Monopolares. Donde el axón la cubre solito. Ahí es soma. Ahí está claro. Por eso se lo toma. Si yo le pregunto una prolongación que se tome como cuerpo, ahí entra el soma. Pero cuando hay bipolar, no, ahí tiene su propio cuerpo, siempre. Pero en monopolares actualmente sí tiene soma. Actualmente se lo divide así. Eso es antiguo. Lo actual, hay soma y el axón es una prolongación para que no se chique. Así es como está. Entonces, vamos a empezar con el somático. El somático, como es del cuerpo, es de relación, lo que yo hago ahorita con ustedes, para que a mí me permita hablar, ¿qué estoy ocupando? Todo el soma, todo el cuerpo. Tengo que estar parado, tengo que estar hablando, tengo que estar con los ojos abiertos, todos mis sentidos están trabajando. Y el aparato muscular y la piel, ¿no? Gracias a ellos vamos a ejecutar movimientos y percibir. Es decir, un órgano efector mediante un estímulo que va a recibirlo mediante receptores. Siempre esa cadena va a ir. ¿Y con quiénes va a trabajar el sistema nervioso somático? Con el encéfalo, el terminal, los nervios y los ganglios. Con todos ellos, con todo ese paquete. Y el autónomo o visceral, a mí me gusta visceral, porque me hace acuerdo a las vísceras. ¿Qué son las vísceras? Este va a trabajar con quién? Con el sistema endocrino para controlar el medio interno. ¿Qué es el medio interno? Es el conjunto de reacciones que ocurren dentro del organismo y que nosotros difícilmente podemos percibir. ¿Acaso usted ahorita está percibiendo cómo sube su sangre en la vena safena externa a la boquilla? No la está sintiendo. Difícilmente lo vas a sentir. ¿Cuándo la vas a sentir? Cuando tengas varices. Ahí la vas a sentir. Pero en el momento como estamos jóvenes no tenemos. Entonces por eso siempre se va a reclamar con el medio interno, mediante el sistema endocrino. Y el sistema endocrino, ¿qué va a botar? ¿Qué secreta? Hormonas. Hormonas. ¿Qué son las hormonas? Compuesto químico. Nunca en mi vida lo busqué el concepto. A través de la sangre. Eso es hormona. Y realiza una acción específica en células específicas. Porque la hormona, la insulina no va a ir a actuar a nivel del piel. Célula vieja.
células diana. Exactamente, las células diana. ¿Por qué es importante saber esto? No es nomás para producir conocimiento o otra cosa. Cada hormona está dirigida a algo. Y usted se preguntará por qué la tableta que yo tomo, un paracetamol, me duele la cabeza, y por qué justamente fue a la cabeza. Porque hay células diana que tienen quimioreceptores específicos. Es decir, ese paracetamol lo han hecho que vaya a esos receptores que están a este nivel. No lo han hecho al nivel del músculo, de la pierna, ¿no? O no lo han hecho a nivel de la pelvis. Hay otros medicamentos que lo van haciendo con esos receptores para que vaya. Entonces, ¿qué hace? Él viaja por todingo el cuerpo buscando a quién adherirse. Y si no se adhiere a ninguno, te lo vamos a hacer. Se bota. Pero aquí hay una importancia. ¿Por dónde lo vamos a botar? La orina y heces fecales. ¿Por qué? La orina solamente van a ir los hidrosolubles y los liposolubles van a ir a través de las heces fecales. Entonces este sistema nervioso neurovegetativo, ¿qué me va a inervar? El músculo liso y el músculo cardíaco y las glándulas. ¿Por qué el músculo liso y cardíaco? ¿Quién sabe? No es necesario estar ordenando el corazón. Vos no le vas a decir al corazón detener. Hoy me quiero morir, chao. No. Eso es lo que pasa. ¿Y quiénes van a trabajar con él? El simpático, el parasimpático, los nervios y los núcleos vegetativos. El simpático y el parasimpático. ¿Se acuerdan del corazón? ¿Quién era el simpático? La inervación extrínseca. ¿Nadie? ¿Quién era el simpático del corazón? La inervación extrínseca. La inervación extrínseca, ¿o qué? Parasimpático con el corazón. Pero al final tienen una semana después para trabajar. ¿El nódulo sinusal? Ya Es fue el marcador del simpático, marcapaso del corazón. Me doy 5 pesos. Los ganglios ¿De qué? cervicales, Eso el superior medio inferior, pero eso iba a decir. ese es el simpático. Y el parasimpático, El nódulo sinusal, ¿eso? Ah, no, para inervación extrínseca. el vago. Ah, sí. El vago trabaja con quién para el parasimpático. ¿Con quién? Con el tren. ¿Qué cosa dio? ¿Con quién trabaja el vago para inhibir? Clínico. Son una cosa brava. Yo no sé cómo están ya en el tercer paso. Sigamos. Que aprendemos para el momento. Morfológica o anatómica. Se divide en la No vieran los ganglios mano. cervicales. Sistema nervioso central y un periférico. ¿Por qué central? Porque se divide en un encéfalo y una médula espinal. ¿Cómo me acuerdo yo? El encéfalo se queda en el neuroplano y la médula espinal en el ducto raquídeo. Bravo. Eso es el sistema nervioso central. El encéfalo está constituido por quién? El cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro está constituido por dos, el encéfalo y el encéfalo. Y el tronco encefálico. Al final no digo bien debajo del vago. El encéfalo, puente o protuberancia o puente de marolio, bulbo raquídeo o médula oblonga o médula oblonga. Y hacia abajo ya que vemos la médula espinal. Listo. Y el sistema nervioso periférico, es decir, a la periferia, donde hay núcleos ganglios. Esto de memoria, por favor, no se vayan a confundir. 12 pares craneales y 31 anales, 3 pares raquídeos. De memoria. Ahora la función y mecanismo del sistema nervioso. Lo que siempre les he estado repitiendo cada rato. Todo empieza mediante un estímulo. Tiene que haber un estímulo. Por cualquier agente. Físico, químico, biológico. Va a producir una reacción trófica. Lo ¿Qué recibe, lo significa procesa y trófica?
Lo responde. Adentro. Era que produce un Cambio. De cambio, así dice. Eso significa trófico. O funcional en un tejido sensible, no sensorial, sensible, es decir, sensitivo. Por ejemplo, aquí, si yo raspo y sigo raspando, me va a doler, ¿no? Hasta que yo diga, ya pues ya me duele, entonces ya no voy a seguir raspando. ¿Y eso dónde viaja? A ver si yo hago aquí. ¿Quién está trabajando? ¿Por dónde va a viajar? Aquí. el tibial. No es. El tibial, El nervio cubital. 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 Viaja por el nervio cubital. ¿Dónde más va? Al nervio braquial. ¿Ya por qué tronco? Ah, no hay un tronco. Anteromedial. Oye, no se acuerda de nada. Le dije el plexo braquial. ¿En qué? ¿Cuáles serían? De C8 a... No, pero especialmente en cuál. No, en especial dice, ¿no? Ajá, en especial. Claro, No, pero estamos hablando del nervio cubital. Porque lo de todingo nace. No. Ahora, si yo le digo acá atrás, el radial, ahí sería. Porque el tronco posterior lo aparece en el todingo. Cubital es el de abajo. Yo tengo el radial, ahí es válido. Nace el tronco medio ¿El y plexo braquial para inferior. dónde va a subir? Al plexo cervical. A los nervios raquídeos, lo que dijo él. Y de ahí dónde va? A la médula espinal, de la médula espinal sube. El ¿Por dónde tronco va? mediano nace. En este caso es un estímulo de dolor, está rojo. Es un estímulo de dolor. Va a subir por un haz. ¿Qué es un haz? Conjunto de fibras homogéneas que tienen un mismo origen y misma terminación. Eso es un haz. Un fascículo, fibras heterogéneas. Y un cordón, una agrupación de fibras. Una agrupación de fibras. ¿Ya? Esas son las que vamos a verlo después. Entonces, como es un estímulo de dolor, tiene que viajar por unas cuales hacia espinocerámico lateral. Sigamos. Está fiera la UCI. Entonces, la explosión, la reacción, los efectos receptores, viaje nervioso, llega al sistema nervioso central, analiza, procesa y expresa su respuesta mediante un órgano efector. A ver, ¿quién ha preguntado? Rudy, ¿cuáles son los órganos efectores? Sectores. Órganos efectores. La piel. El cerebro. La glándula. Creo que es. Glándula. Y lo que es no, pero yo quiero decir el ¿qué digo? No, músculo. Osteomuscular. Glándula y músculo. Claro. Así de recuerden, glándula y músculo. Y músculo los tres. Claro. Y eso es atlético y cardíaco. Esos son los órganos efectores. ¿Por qué efectores? ¿Cuál es la función? Sí, efectores que envía Tiene tres la... funciones principales. Sensitiva, motora y Eso generadora. es diferente. Y después Que la tienen una diferente función que va a ser el movimiento. perceptiva por dos vías. Una Efector. sensitiva y una Referente. sensorial. Sí. Gracias a estas vías Efectores que va a tener una reciben. función, ya sea una reacción o efectora, que van a viajar por una vía, la vía motora. ¿En qué extremo? Anterior. Placa basal. Y esa va a integrar la función intelectual. ¿Qué es esta función intelectual? ¿Qué es intelecto? La inteligencia, la capacidad de aprendizaje, también psicomotora. Eso es intelecto. Aquí vemos, por ejemplo, un arco reflejo. Esta persona está jugando ajedrez. Él ordena vía motora mover el caballo. Entonces él siente el caballo. Viaja a través de un receptor sensitivo. ¿Qué músculos estarán trabajando ahí? Para que lo agarre. ¿Cuáles son los músculos? ¿Qué? ¿Cuál? Ya. ¿Qué? Los músculos para agarrar. ¿Qué músculos hay en la mano? El flexor, el flexor largo de los dedos, el tensor largo de los dedos. Y a nivel del dedo, ¿qué hay? Ah, Palmar y los solos.
Los interocios, palmares, dorsales, Eso. lumbricales. Gracias a eso, entonces el viaje del músculo, en este caso es un receptor sensitivo, en esta parte, va a viajar hacia dónde? Hacia una neurona sensitiva. No te entendí. Y esa neurona sensitiva tiene que viajar a otra, a la neurona integradora. Y de esa integradora va a la motora, y de la motora viaja a la corteza, que va a procesar, analizar y manda el mensaje de expresión otra vez de la médula, pero ya no por la placa posterior, no por la placa lar, porque por la placa lar viene el sensitivo. Entonces va a viajar por la placa anterior, la placa basal, y va a estimular a qué neuronas motoras alfa. ¿Cuánto miden? 130 millas. ¿Dónde las ubicamos? La médula. Viaja otra vez al músculo y le ordena el movimiento. Entonces, así funciona. Esto lo vamos a ver en capítulo 2. Van a ver cómo se compone el arco recto. ¿Será que vamos a avanzar hoy? Sí, disculpe una pregunta. He escuchado recientemente sobre el reflejo que hay en las rodillas El reflejo rotuliano cuando se dan golpes. ¿Eso tiene que ver con ese tipo de...? tiene todo. No es Todo. En el segundo capítulo van a ver los 5 y ahí está ese de ahí. Va a ver qué trabaja el aparato terminoso de Golgi, qué músculo no está trabajando, si es el tibial anterior, si es el peroneo, cuál no trabaja, cuál trabaja, todo. Tiene todo que ver algo. Luego tenemos la continuación interna. ¿Cómo se divide la sustancia? Gris y blanco. ¿Por qué es gris? Porque la conforman los cuerpos mielinizada. A ver. Tiene estructuras mielinizadas. amielinizadas. Amielinizadas. El gris amielínico, no tiene mielina. Sus neuronas no tienen mielina. Y las blancas sí tienen tienen mielina. ¿Qué es la mielina. mielina? En la sustancia de la La mielina era la estructura que envolvía al axón, al cilindroide. Compuesto químico, orgánico, endógeno, de naturaleza lipídica, de la grasa, Pero es lo que envuelve al que axón. envuelve al Axón. axón para eso. Para un ¿Por impulso qué más llega rápido. más rápido? que se forman nódulos de cambiar y Exactamente. el impulso se Esta vez va saltando. va saltando. En cambio, la otra tiene que pasar todo el recorrido, las amielínicas. Eso. No siempre tiene que ver mielina y Los nódulos de Rambier son esos que están entre cada vaina de mielina, La ¿no? sustancia gris Este de aquí sería, ¿no? se encuentra constituida por 4 cosas: los cuerpos neuronales, las fibras Pues yo sé, amielínicas, pues. el tejido neurológico y los vasos sanguíneos. Gracias a esta formación, se puede llegar a formar la corteza, capa, columnas y núcleos. Revisen bien, núcleos. Los núcleos se forman gracias a la sustancia gris. La sustancia blanca, las fibras mielínicas, que le dan el color blanco. Tejido neuronal y vasos sanguíneos. ¿Qué falta ahí? ¿Qué no tiene? Cuerpos neuronales. ¿Por qué esos cuerpos neuronales qué le van a dar? Los núcleos. Aquí vamos a hacer una explicación breve, lo que vamos a ver en el capítulo 2. ¿Qué es esto de aquí? Una neurona. ¿Qué es esto de aquí? Ah, ¿Qué es esto de aquí? La médula. No, pues, ¿qué es eso? Un core. Hay que riñón. Bueno, a ver, cuando yo agarre la médula y le explique esto de la médula. Eso es la médula. Esto es un corte. Un corte sagital. De hecho, y eso que es un dibujo. Que podemos ver Un dibujo, un estudio una de la médula. diapositiva. ¿Dónde se cortará? ¿Dónde será este Una corte? diapositiva. No, ¿dónde? ¿Se recuerdan de generalidades de anatomía? Tomo 1. Una ley eso. Una pregunta. Yo les pregunté si tenía un ramo menino. Yo creo que se acuerdan. Todo nervio raquídeo antes de dividirse en dos era el ramo menino.
todos. ¿Por qué le decimos también nervio espinal o raquídeo? Raqui es medio. Por eso también le decimos nervio espinal, pero para no confundirse, porque hay otro nervio espinal o accesorio, ¿no? ¿Cuál paracraneal es? El 11. El 11. Entonces veamos la médula espinal así a grandes rasgos. ¿Cuánto pesa? Eso ya. ¿Cómo que Ese es el capítulo 2. ¿Cuánto pesa la médula espinal? 40, ¿Alguien sabe? Ese es el capítulo 2. Busquen capítulo 2, pesa 28 gramos. Revisen. ¿no? Nada cerca. 28 gramos pesa la médula espinal. Vamos a ver en esta médula espinal que tenemos una placa. ¿Cuál es esta? Basal. Y esta La ala. al lado, basal al lado. Y esto que está al medio con fisura gris. ¿Ya? Vamos a ver que tiene diversos surcos y una fisura. No se confundan surco con fisura. La fisura es la anterior, fisura longitudinal anterior o fisura media. Es la única fisura que hay. Luego veamos que atrás es el surco posterior, longitudinal posterior, es un surco. Esta fisura si bien es como un corte con un cuchillo, ahí. Pero el surco es como que el cuchillo lo dejaste un ratito ahí y lo sacás. No lo metiste todo. Eso es un surco. Entonces tenemos estos dos límites. Pero de ahí emergen nervios, ¿sí o no? No. Van a emerger de los surcos laterales. Son dos. Anterolaterales y posterolaterales. ¿Ya? O dorsolaterales. Es lo mismo que ventro. Aquí ocupa esta terminología. Pero hay ahora la unión del surco dorsolateral y el ventrolateral. Todas esas raicillas nerviosas salen y se unen y forman el ganglio. Y el ganglio prosigue como un nervio. Y antes de dividirse en dos, un anterior y un posterior, va del ramo meningo. Pero hay un surco muy importante. Hay un surco a este nivel que aquí no lo muestra. Es un surco posterior que va a dividir el haz grácil del haz de Burgach. Después lo vamos a ver en el segundo. Y hay que llegar al segundo. Ahora vamos a la estructura de la neurona. ¿Qué es la neurona? El área estructural del sistema nervioso. Eso es. Si yo pregunto qué es algo reflejo, sistema nervioso. No dice central, periférico, todo. Nervioso, global, todo. Que va a intervenir en funciones de los tejidos. Y cuando se acumulan, llegan a formar sustancias gris del sistema nervioso central. Del central. ¿Dónde se ubican? En el central y en el periférico. En el central están como sustancia gris y en el periférico se encuentran como los ganglios. ¿Se acuerdan que los ganglios están formados por quiénes? Por la sustancia gris, los cuerpos neuronales. Otra vez nos está repitiendo. Ven cómo la terminología no te dice exactamente de dónde está enlazando. Tú lo tienes que leer y enlazando. ¿De dónde se originan las neuronas? Tenemos que se originan de las células neuroepiteliales del tubo neural, que van a dar dos tipos, las neuronas y las gangliales. ¿Y su estructura cómo está dada? Se divide en dos, el cuerpo soma y prolongaciones. El cuerpo soma va a contener núcleo, citoplasma y la máquina bioquímica sintetizadora de enzimas y otras sustancias. ¿Qué son las enzimas? Compuestos químicos orgánicos que catalizan las reacciones del organismo. ¿Ya? Eso es enzima. Hay de diversos tipos. Hay proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, un montón. Y las prolongaciones tenemos dos cosas. Un polo efector, es decir, que va a mandar una acción, y un polo receptor que va a recibir el estímulo. El axón o cilindro medio va a iniciar en el cono axónico. Aquí, inicia. Luego termina distalmente como estos botones terminales. Pero en este
este caso se encuentra rodeado de mielina. Entonces, como dijo su compañero, estos nódulos de Ramsey, ¿cómo va a viajar el impulso nervioso? Saltando, porque tiene mielina, va a saltar. Y las dendritas es por el receptor, son prolongaciones que pueden ser múltiples, varias dendritas. Y van a presentar en sus extremos las espinas. ¿Qué son las espinas? Terminaciones de las dendritas. ¿Ya? Esas son las encargadas de transmitir ese impulso, son las últimas. Y ahí ocurre el contacto sináptico. ¿Qué son las células de Schwann? ¿Cuántas neuronas tenemos? 100 millones. Eso, 100.000 millones alrededor. Luego tenemos el transporte. ¿Cuántos tipos de transporte hay? Anterógrado y retrógrado. ¿Cuál es el que usan las toxinas, los virus? El retrógrado. ¿Por qué? Para atacar el sistema nervioso. El anterógrado transporta hacia adelante, el otro movimiento hacia atrás. El anterógrado es muy bueno para que crezca el axón y mantener estas estructuras, es decir, las mantiene en hueco, no las tiene durmiendo. Y gracias a ella se sintetiza y se libera. ¿Qué se va a liberar? El impulso nervioso. Y el retrógrado, lo fisiológico es que retornan sustancias catabólicas que usa el sol. Y la vía de las toxinas, el tétano, la rabia, es decir, la vía mala. Luego tenemos el impulso. ¿Qué significa centrípeto? Se va del centro de la neurona. Al revés. Va de la periferia al centro. Centrífugo va del centro a la periferia. De memoria. Centrípeto. ¿Qué es centrípeto? De la periferia al centro. ¿Y centrífugo? Del centro a la periferia. Nunca más se olvida. Funciones. Tenemos básicas y especializadas. Las básicas, ¿cuáles son? Estabilidad, movilidad y troficidad. ¿Qué significa troficidad? Cambio. Es decir, puede ser de relación o de nutrición. Y tenemos especializadas, que van a captar, transmitir, elaborar y responder a estímulos. Y se agrupan de diferentes formas. Hay algunas que son motoras, otras vegetativas, otras sensoriales, asociativas y otras sensitivas. Son 5 agrupaciones. Y ahora depende de la forma. En este monopolar, es decir, el axón va a mandar y va a recibir. ¿Y dónde las encontramos? En los endocratiles. Las bipolares en la retina. Y las multipolares, es decir, tienen diversos polos que meten dendritas hacia los extremos en las astas anteriores de la nueva celular. ¿Y por qué inmutarla? ¿Por qué será que hay multipolares en esta región? Porque tiene que trabajar harto. Es decir, les expliqué el movimiento del ajedrez, ¿se acuerdan? Sí. Entonces le expliqué solamente de una acción. Ahora, cómo él se encuentra, el movimiento del dorso, del pecho, todo. Tiene que trabajar más comunicación. ¿Y por qué en el tálamo? Van a ver en vías motoras sensitivas que todo tiene que pasar por el tálamo, la mayoría. ¿Se acuerdan el haz del dolor? ¿Cuál les dije? Espinotalámico lateral. Es decir, la médula espinal al tálamo por el cordón lateral. Disculpe, Auxi. ¿Pudiera repetir la diferencia entre sensorial y sensitivo? Ya. Sensitivo es lo que sentimos a través de los sentidos. Y sensorial, ¿qué viene a ser sensorial? ¿Qué es sensorial? Sería algo interno que no podemos percibir. Que muy difícilmente percibimos. Muy difícil. ¿Ya? Ahora tenemos tipos de filas nerviosas. Aquí de lo que les explicaba. Se divide en haz, fascículo y cordón.
El haz, fibras homogéneas, morfofuncionalmente. Es decir, mismo origen, misma terminación, como el haz espinoorgánico lateral. El fascículo, fibras heterogéneas, es decir, tienen un diferente origen y una diferente terminación. Y el cordón, engloba todito, una agrupación mayor, no discrimina. ¿Ya? Ese es el cordón. Luego tenemos la sinapsis. ¿Qué es sinapsis? Puntos o áreas de contacto funcional de las neuronas. Y también Neurotomía González dice los músculos. ¿Ya? Química y eléctrica. Química, mediada por quiénes? Neurotransmisores. ¿Dura más o dura menos? Más. Un efecto duradero de acción tardía, tarda. ¿Cómo trabaja esto? ¿A quién tenemos que estimular? A los canales de calcio. Mediante, si estamos en el músculo, ¿qué neurotransmisor? Acetilcolina, principalmente. Entonces estos canales de calcio reciben el potencial de acción y aquí tenemos ya, a ver, vamos a explicar primeramente la estructura. Tenemos una membrana presináptica, una hendidura sináptica de un espacio de 150 a 350 años. ¿Qué es Y la una? membrana posterior. Esa es la medida. Esa es la estructura, tres cosas. Allá está. Ahí está. Luego, ¿cómo funciona todo este juego? El potencial de acción lo envía a los canales de calcio. Le dice, quiero mover la rodilla. Quiero que se flexione el pie. Quiero rotar la mano. Entonces, ese potencial de acción viaja y estimula los canales de calcio. Estos canales de calcio emiten un impulso nervioso y abren el botón terminal. Lo abren para descargar estas vesículas que están cargadas en neurotransmisores y el neurotransmisor sale. Lo que sale es el neurotransmisor, no la vesícula cargada. Lo que sale es lo que está dentro del neurotransmisor. Un neurotransmisor es el GABA, otro acetilcolina. Entonces esa acetilcolina vamos a decir que va a viajar y ya les dije, no viajan pues donde sea, viajan donde son recibidas. ¿Dónde? Por receptores, es decir, quimioreceptores. Van a viajar y tienen una acción directa. Y ya gracias a ese receptor ya hace la respuesta. Sigue su vida. Esta es la química. Tardía, pero un efecto duradero. De una dirección unidireccional. Solamente va hacia un lado, no va en dos. Cosa que la eléctrica sí es bidireccional, en ambos lados viaja la corriente eléctrica, es mucho más rápida y no tenemos que estar trabajando con las vesículas cargadas en neurotransmisores. Aquí es de manera directa. Los tipos de conexión, según Neuroanatomía de González, son 5. ¿Cuáles son? Axosomática, axonolítica, axonsónica, endocrítica y exogenosa. Ahí. Y por último tenemos los neurotransmisores. Vamos a ver ahí otra día. Todos los neurotransmisores tienen que saber de memoria. Todito. Porque pueden contar cualquiera. Tenemos esta clasificación en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. La clase 1, la más top, acetilcolina. ¿Por qué? Porque sí. Siempre va a trabajar en el tejido muscular, siempre. Clase 2, las aminas, es decir, los aminoácidos. ¿Cuáles son? Todas las que generan endina. Noradrenalina, adrenalina. ¿Cómo se llama también esta? Norepinefrina o epinefrina. Dopamina, serotonina, histamina. ¿Qué es la histamina? Ya han llevado ustedes. Una hormona que ayuda a la inflamación. Ayuda a la inflamación de los. Compuesto químico, orgánico, Es un que tiene como función antialérgico. vasodilatación. Vaso. Sí. Entonces trabaja principalmente Igual es. en la inflamación. Ve, Inflamación. Decirlo, pues. La clase 3 tenemos los no quiero aminoácidos. 100 puntos ahorita. El GABA, lo Para darme tiro, lo hace. la glicina, muy importante la glicina, el aspartato y la clase 4, el óxido nítrico. ¿Para qué sirve el óxido nítrico?
Actualmente se utiliza en la medicina estética porque es óxido, es decir, un antioxidante. Pero el uso dentro tiene como función, se puede decir, mantener a un nivel que no sea el estrés, que nunca llega al estrés total. El óxido nítrico. El óxido nitroso, cuando la persona se pone a reír de un chiste, está contenta y le tira una risa brutal, ¿quién trabaja el óxido nitroso? Ese que para riendo. Ustedes han visto personas que siempre están riendo, ¿no? Uno habla y ríe, habla y ríe. Esas personas así es porque tienen síntesis de óxido nitroso, muchas óxido nitroso. Eso que paran riendo es óxido nitroso. Y ahora tenemos estos que están, usted lo ve, escucha, altísimos, ¿no? Los neuropéptidos. Las hormonas liberadoras de hipotálamica. ¿Cuáles son? La hidrotropina, la T3 y T4. La somatotropina inhibe el crecimiento. La liberadora de la hormona luteinizante. ¿Dónde está la luteinizante? El cuerpo líquido, la formación de los ovocitos. Ah, sí, sí, sí. La NH. La hormona luteinizante, ¿para qué sirve? Que prolifera para... ¿Qué dice en biología? Por eso es para eso. Estimula los folículos ovarios. ¿Ves? La primera la producción. Luego tenemos los péptidos. ¿Cuáles son? Las beta endorfinas y también las alfa endorfinas. ¿Para qué servían las endorfinas? Inhibir el dolor. Si yo le digo endorfina exógena y endorfina endógena, Exógena clínica eso, y endógena producida como neurotransmisor. como un neurotransmisor. Eso. Luego tenemos la otra muy importante aquí, la bradicinina y la carnosina. Bradicinina, ¿qué hace? La bradicinina y también las citoquinas son las que nos provocan dolor. Las citoquinas, cuando usted come algo mal o toma diferentes tipos de alcoholes, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a estimular la formación de las citoquinas. Las citoquinas van a viajar a través de lo que viene a ser la médula para llegar a la médula oblongada. Y la médula oblongada, en el cual ventrículo está en el área postrema, que es la zona gatillo. El gatillo es la zona del vómito, el área del vómito, área postrema. Esa área no tiene barrera hematoencefálica, puede llegar a cualquier tipo de suministro que sea liposoluble. Entonces, gracias a la citoquina. Luego tenemos lo que viene a ser la carnosina. ¿La carnosina para qué sirve? Es un antienvejecimiento. Para eso sirve la carnosina. No se sintetiza a buen nivel cuando la persona para estresada. Es decir, las personas que paran aburridas, por eso se le dice, ¿no? El que para aburrido se va a envejecer rápido. Por eso, por la carnosina. Ahora tenemos la neuronia y nitroglia. La neuronia y nitroglia. Muy diferente desde el origen. La neuronia tiene un origen ectodérmico y la nitroglia mesodérmico, de memoria. Las neuroglias, vamos a tener 4 tipos. 2 tipos de astrocitos y otros 2 que sintetizan mielina en diferentes niveles. Los astrocitos protoplasmáticos, es decir, un aspecto estrellado, y donde abundan en sustancia gris, en cambio los filosos en sustancia blanca. La oligoneuroglia sintetiza mielina a nivel del sistema nervioso central, y la célula de Schwann también lleva neurolemocitos, lo mismo, pero en el sistema nervioso periférico. Y una capacidad que solo tienen estas neuroglias es que tienen capacidad de dividirse, cosa que la microglia no tiene, porque la microglia, ¿cuál es su actividad? Se van a activar recién cuando hay procesos patológicos para convertirse en ayudantes, es decir, los fagocitos móviles. Eso viene a ser neuroanatomía.
¿Alguna pregunta? Muchas.